Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aeronet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones. Sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143. Entra a aeronetpr.com o búscalos en redes como @aeronetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Regresamos a otro episodio de Mano a Mano con Peñín. Este es nuestro 10º episodio. No puedo estar más contento de que este diálogo siga rindiendo frutos para mí, sobre todo, y tal vez a Pepe le sirve para refrescar su memoria y conectar con una audiencia de este lado del mundo, que ciertamente Pepe es una figura conocida en todo el mundo, pero tal vez acá en Puerto Rico y en Sudamérica, que de hecho vamos a hablar de Sudamérica, tiene mucho espacio para seguirse dando a conocer. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Gusto escucharte. Habíamos convenido la última vez, después de haber tocado tu libro de las memorias en el vino, 50 años de recorrido, tocamos la parte introductoria, luego tus recorridos por España y habíamos quedado en hablar de más allá de España, tus viajes por el mundo. Y te propuse arrancar con un lugar muy querido para mí. Estuve hace pocos meses, 7, 8 meses, tanto en Chile como en Argentina. En Uruguay no estuve esta vez, he estado en el pasado. Pero ¿qué te parece si arrancamos por Sudamérica? Me das unas pinceladas, unos brochazos de estas regiones que visitaste, tal vez empezando por el principio. Eh, Tú en España, años mediados de los 70, finales de los 70, principios de los 80. ¿Cuándo empezaste digamos, a leer sobre estas regiones? Bueno, realmente siempre tuve interés de saber, siempre por comparación, de saber cómo trabajaban los vinos en el Nuevo Mundo. Siempre los europeos hemos tenido una especie de complejo de superioridad, de que los vinos del Viejo Mundo tienen que dar lecciones a los del Nuevo Mundo. Y realmente eso no es cierto, porque hay bastantes familias vitivinícolas, tanto en Chile como en Argentina, con una experiencia que arranca el siglo pasado. O sea, que no estamos hablando de nuevos países. Lo que sí es nuevo, el Nuevo Mundo, es su capacidad, mucho mejor que la europea, o al menos con la española, de su capacidad comercial. Y en este sentido, ellos han sido mucho más activos y tanto Chile como Argentina han tenido ese privilegio bueno, de ser dos países, en el caso de Argentina, un país vitivinícola
por excelencia, no solamente en producción, sino también en consumo, cuando alcanzaban las cotas más elevadas de consumo de vino del mundo. Pero ellos se han reajustado muy bien en su marcha comercial, en su ruta comercial, y son ahora vinos verdaderamente interesantes, sobre todo para los mercados, para el mercado global, ¿no? De acuerdo. ¿Recuerdas cuál fue el primer vino argentino? Empecemos con Argentina, luego hablamos de Chile, luego tocamos un poco tal vez Uruguay. ¿Recuerdas Ah, cuál fue el primer vino correcto, rico, que tú dijiste, caramba, aquí esta etiqueta de Argentina está bien, está buena, está correcta? bueno, realmente los primeros vinos que yo probé de Argentina no los probé en Argentina, porque yo a Argentina fui en el año 2005 aproximadamente, y yo los probaba pues en las ferias mundiales, no sé, en Vinexpo, en Vinitaly, donde yo tenía curiosidad de probar esos vinos. Aquellos vinos como, voy a poner un ejemplo de Trapiche, ¿no? Que es una de las marcas históricas de Argentina, pues yo los probaba y eran vinos con sabor a roble, era con vinos muy sobremadurados, pero bueno, también no es que fueran unos vinos que destacaran en su aspecto, diríamos, negativo, sino sencillamente también era el tiempo, aunque esos vinos parecían muy normales. Hablo de los de principios de los años 80, que es cuando empecé a conocer los vinos sensorialmente, no físicamente, que ya lo hice en viajes posteriores. En estas ferias tú probabas en los pabellones vinos de Argentina, de conglomerados grandes como Trapiche, que tiene una presencia mundial. ¿Recuerdas tal vez el primer vino, digamos, del Nuevo Mundo, no necesariamente argentino, que dijiste, esto más que curioso, es un buen vino o un gran vino? Realmente fueron los chilenos. Los Ah, vinos bien. chilenos fueron los que me sorprendieron. Yo estuve en Chile en el año 86, en la época de Pinochet, Ujú. y bueno, realmente aquellas bodegas que yo conocí entonces, pues bueno, pues tenían, todavía el acero inoxidable no había hecho, no había acto de presencia, quizá el único que tenía depósitos de acero inoxidable, que era fundamental en un clima cálido en verano, era Torres. La bodega de Torres en Chile, pues era quizá el vino más reluciente en ese sentido y que prometía un futuro mucho más interesante. Pero claro, yo recuerdo de estar, yo qué sé, pues en Santa Rita, por ejemplo, pues eran depósitos de acero, pero no acero inoxidable, sino acero no normal, depósitos de concreto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso en ese tiempo no sorprendía, porque si echábamos una mirada, se echaba una mirada al vino español, estaba más o menos igual. Por lo tanto, yo creo que hemos ido de la mano en el crecimiento y en la evolución del vino, hemos ido de la mano muchos países, ¿no? Y entre ellos, evidentemente, los del Cono Sur. Lo que pasa que gracias a que en el fondo ha habido unas empresas importantes, fuertes, tanto en Chile como en Argentina, estas arrastraron al consumidor argentino que estaba más por los vinos más populares, vinos más sencillos, le arrastraron a mostrar las etiquetas de los vinos argentinos y las etiquetas de los vinos chilenos como productos exportables y productos que al cabo de esa década y ya décadas posteriores, pues tuvieron sobre todo el mercado más importante, que es el más potente del mundo, que es el americano. Es interesante que, fíjate, cuando, cuando, cuando llegué al capítulo de tu libro, que es, me parece, no capítulo, sino la sección, por así decirlo, tercera, que ya ves más allá de España, en el mundo de los vinos, por alguna razón me parece que Argentina está primero antes que Chile y pensé, caramba, Pepe fue antes Argentina, pero cuando tú fuiste a Chile en el 86, todavía faltaban casi 29 años para que regresaras a la zona y fueras a Argentina. Ese viaje a Chile no existe entonces el cruce, ¿no? No cruzaste a Mendoza en esa ocasión. No,
No se dio eso, porque yo aproveché en ese año para ir al Congreso Internacional de la IUDE, que cada cierto tiempo se celebra en las ciudades o los países vitivinícolas más importantes, ¿no? Y la coincidencia me permitió pues ir a ver bodegas Santa Rita, estuve también en Undurraga, Concha y Toro, en fin, las que sonaban en ese momento. Y tengo Sí, que decir que en ese tiempo el vino chileno era superior al argentino. Ellos exportaban, fíjate qué curioso, los chilenos con un consumo per cápita mucho más bajo que la Argentina, que el argentino, y resulta que exportaban a los Estados Unidos gracias al caballo de Troya de la exportación de uvas, de uvas de pasa, de uvas. Y eso, Chile pues tenía una gran resonancia en los Estados Unidos. Y también una de las ventajas que tenían los chilenos es que utilizaban las variedades francesas, que las variedades francesas, sobre todo Cabernet Sauvignon, Merlot y bueno, y Carmener, que Carmener ha sido una variedad descubierta hace relativamente poco, porque los primeros Carmener que se hablaban, que eran Carmener, eran Merlot, se habían confundido, ¿no? Y claro, ese gusto americano ya por las variedades francesas que ya ellos habían impuesto en sus zonas, pues realmente fue para Chile una ventaja enorme y la exportación de Chile a los Estados Unidos fue importantísimo. Y al cabo de varios años más tarde fueron los argentinos, pero siempre en un sentido empresarial, a mi juicio, modélico. Todas las empresas argentinas y las empresas chilenas son modélicas porque han tenido siempre, a ver, no han sido empresas que han nacido con la boina, es decir, con la bota de la viña y diríamos, la cultura agrícola, sino era una cultura empresarial. Y en definitiva, primero, insisto, fue Chile. Chile tenía sí. los vinos en esa época de mejor posición y más calidad que los de Argentina. Y hablando de Chile, dos notas interesantes. Cuando estuve por Chile el año pasado, mi conductor fue Alfonso Soto. Y entonces Alfonso, que ya tiene sus años en la industria, en el mundo del vino, llevando a personalidades de todo el mundo, surgió que también había sido tu conductor por Chile y yo te envié un mensaje por WhatsApp y me respondiste muy cálidamente, le respondiste a él con un pasaje donde tú lo citas en el libro como un gran conversador y buen volante en los vericuetos escarpados chilenos entre las montañas, las cordilleras y las zonas costeras y se conmovió que tú lo recordaras y lo hayas así descrito en el libro. Así que fue un gesto muy bonito, Sí, Pepe. me gustó su actitud, una actitud, diríamos, pragmática y filosófica a la vez, que lo cual esto era muy importante porque él me contaba algunos secretos. Porque claro, las bodegas, pues, ¿qué van a hacer? Pues hablar de que su vino es lo mejor, ¿no? Lo El mejor. mejor, claro, claro, claro. Pero él tenía la paciencia, sobre todo era una persona que cuando yo le preguntaba me respondía con una calma, con una tranquilidad, no con un ánimo de impresionar, sino sencillamente intentando terminar o cerrar el círculo de la realidad de cada bodega. Y esto, pues, él lo podía hacer porque tenía ya la experiencia de hacer estas rutas vinícolas por la carretera, ¿cómo se llama? La carretera general que cruza, que va de norte a sur de Chile, ¿no? Y, y me confesaba pues algunas cuestiones, ¿no? Algunas cosas que en definitiva eh, me hacía ver que no solamente era un conductor, sino también un filósofo, un Sí, sí, una filósofo gran de persona, la Alfonso. vida, de la Habla vida y de de la la vida y de las empresas, y diría. del buen pasar. Justamente Exacto. hablando de grupos potentes, poderosos, una de las, en este caso de España, porque también de otras partes de Europa y de Estados Unidos, seguramente hay inversión en Chile y en Argentina, en bodegas. Fui a una bodega del grupo González Vías en Apalta, en la zona de Colchagua,
Sí. Neyen de Apalta, con unos viñedos de Malbec de más de 100 años de antigüedad y En Carmenere, Apalta, Cabernet. Malbec Sí, o sea, sí. Malbec es Mal, argentino. Malbec es argentino, pero como están tan cerca de la cordillera, hay unas Ah, sí, vides, hay unas plantaciones de Malbec muy antiguas también. seguro. Sí, sí, también tiene muy buen Malbec Viumanet, que es de origen catalán. La familia Viumanet se muda a Chile Ah, hace, bueno, más de sí, 100 años. Y claro, la gente asocia más a Chile con el Carmenere, el Cabernet, el Merlot, pero hay unas cepas de Malbec muy antiguas en Chile y correctas, muy buenas. Yo, en lo personal, prefiero el Malbec argentino, pero me parece que en Chile, no sé si fue o es tu sentir o ha sido tu sentir en los últimos años, pero veo, y esto es una generalidad, hay excepciones a toda regla, pero a mí me pareció el perfil de los vinos chilenos, ahora que estuve allá y desde que los vengo tomando hace 20 años, un perfil un poco más europeo, donde la tierra está al frente y no la fruta, donde hay un poquito más de austeridad, hay un poquito más, estoy pensando en Francia sobre todo, y algo de Italia, ¿no? Con estos vinos ayerbados, terrosos, minerales, que no tienen una extracción o una concentración de fruta o un uso imprudente de la madera. Me llevé la impresión de que Chile es más Europa y Argentina más California. No sé si es un tema de sí. potencia, Eh, eh, estilo, bueno, y, no, y realmente, salí un poco con esa percepción. sí, realmente hubo un momento que Chile tenía más Cabernet Sauvignon que Francia. No sé si ahora las cosas están equilibradas, pero tengo que decirte que en Chile, por su orientación, es decir, está la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, lógicamente eso impide crear masas nubosas, que lógicamente hay una cierta sequía, igual que puede haber en la zona de Mendoza en Argentina. La diferencia está en que Mendoza está a 900, 1000 metros, en llanuras inmensas, pero que son auténticas mesetas, y tenemos Chile, que es el Valle Central, que tiene pues la cordillera del litoral, que es una cordillera más baja, que frena en parte, pero filtra, por decirlo así, los fríos del océano, y permite una maduración de la uva mucho más segura. Agua está segura porque tiene los Andes, y yo diría que hay tres modelos en Chile. El modelo, diríamos, por ejemplo, en Neuquén, perdón, en Neuquén, en la zona de, ¿cómo se llama? La Palta, bueno, la Palta, todo lo que es Colchagua, Ujú, Colchagua es el Valle de Colchagua es un poco el Medoc chileno. Pero a mí lo que me sorprendió muchísimo fue la zona de Maule. Maule es la que está ya tocando la sierra, lo que es parte de la sierra periférica o sierra litoral, no sé cómo le llaman, y filtra, en cierto modo, filtra el frescor y de alguna manera, en los días que pueda llover, y hace que la zona de Maule tenga un carácter más como la ribera del Duero. Es ujú. decir, una zona de influencia atlántica, pero también continental, ¿no? Es decir, la ribera del Duero es una zona que hay noches frías y días calientes. Pues más o menos la parte de Maule, además es el único sitio donde la pluviometría era mayor, a 300, 400, que son los que hay, 400 milímetros, que es lo que cae la media en España, y los vinos me parecieron casi iguales. Entonces ya el Valle Central es una zona más cálida, en la zona de grandes irrigaciones y grandes densidades de producción y de rendimientos, y está más en el concepto mediterráneo, pero no continental como puede ser el concepto mediterráneo, porque no llueve. En el caso de la Argentina, de lo que es pues, Mendoza y todas las zonas periféricas de Mendoza, en el que cae
125 milímetros, como mucho 200, Sí, pero que nada, tiene nada el de agua, lluvia. el agua segura. Y eso es continental, continental mediterráneo, valga el concepto. Y el otro era más continental oceánico, en el caso de Maule. Ya no te digo que Maule Chile, sea como la zona de San Antonio o la zona que es la que está en los Sauvignon Blanc, toda la zona de fresca, donde hay El Valle de Casablanca, por ejemplo. Casablanca, San Andrés. Claro, los viñedos en Maule estaban a una distancia más cerca de, del litoral, más cerca del mar, que las que están en el Valle Central, que están más al este, ¿no? Pues yo me fijé, repito, en Maule, y además en Maule había también una cepa, no sé si tú sabrás, que no me acuerdo, una cepa rústica de allí, ¿cómo le llaman? Eh, País. País, exactamente, país. Y yo les decía a los cosecheros de allí, les decía, hombre, ¿por qué no trabajáis país? Y me miraba con una cara como diciendo, ¿estás pensando que estamos ya trabajando con ello? Y dice, "Oh, pues no sabes cuánto me place que estéis trabajando una variedad tan antigua como las Cabernet Merlot que vinieron Sí, después, ¿no? la Pero bueno, país es la Listán Prieto de Tenerife, la criolla que se exacto, consume exacto, y y produce tiene, unos vinos. A mí me encantó lo que tomé de Felipe Reyes, que hace de PS García, mejor dicho. PS García ajá, Felipe hace en Itata, en la zona de Itata, un ajá. país que parece una mencía, parece Sí, sí, no, no, es un interesante. Borgoña rústico, delicado, Claro, mineral, ahierbado, herbal, sí, lindo. pero Eduardo, eso es ahora, pero cuando yo fui en el 2010, aproximadamente 2010, 8, 9, Sí, eh, el país estaba relegado al vino de sí, granel, claro. vino de pasto, ¿no? Vino corriente. Pero yo, en el vino que me dieron a probar, muy rústico, yo veía, diríamos, rasgos Potencial. potencial para que ya después, con las elaboraciones de los buenos enólogos chilenos, como los hay, por supuesto, en Argentina, se podía sacar provecho de esa variedad y siempre se podría decir aquello de que país es la variedad más chilena. Como Sí, pasa en sí, Argentina con la variedad también de ellos, no sé cómo le llaman también, otra variedad, sí. Ellos tienen la bonarda, abonar exactamente. tienen la criolla chica. Sí, Criolla, exactamente. hay varietales muy interesantes. Fíjate cómo ha sido precursor de tantas cosas, porque en ese viaje ya tú estabas avisorando que la uva país iba a tener algún tipo de calado, si se quiere, en el Sí, consumidor del sí, vino. sí. No fue hasta, yo diría, en mi caso, que empecé a leer de país muchos años después por dos personas, por Luis Gutiérrez y por Tim Sí. Atkin, que empezaban a hablar de las Ajá. bondades del país, de la uva país para el 2014, 2015. Claro, pero Vea, esto es más reciente. Yo te estoy sí, hablando de sí, tiempo claro, atrás, que yo fui antes que ellos a esa zona. sí. Yo ya, o sea, yo me quedé impresionado en el año 2005, 2006, pues, ir a Santa Rita, que tenía 1.000 y pico hectáreas de una, ¿cómo se llama? De un paño, como dicen ellos, un paño, ¿no? Le Una dicen, viña ¿sabes cómo le toda dicen? seguida. Un cuartel, un cuartel. El nombre que usan es castrense, me gusta, pero Sí, allá te hablan de los cuarteles. Acá tengo este cualquier. cuartel plantado con tal cosa, este cuartel. No, a mí Ah, Chile pero me lo del pareció, cuartel no lo sabía. Yo sabía que sí, era el sí, sí, paño. Paño decía que tenemos un paño de 200 hectáreas, otro paño y tal. Pero, mira, sí. pero en cualquier Eh, caso, repito, y una de las cosas que me impresionó de Chile, bueno, como ves, estamos hablando de los dos países que tienen sus diferencias, pero que también en el contexto de lo que estamos hablando hay que hablar a la vez de los dos. Fíjate, las viñas más antiguas que he visto yo en mi vida no ha sido en Francia, ni en Italia, ha sido en Chile. Viñas que de 200 y 300 años produciendo uva, increíble. Tengo fotos, incluso fotos de unas uvas porque claro, como no fue la filoxera allí, pues van en pie franco
Y me sorprendió ver esas uvas. No llegué a probar un vino de esas viñas. Si hubiese quedado más tiempo, a lo mejor hubiese probado algo. Pero esto te da una idea de la diferencia que existe en Chile. Ya sabes que en Chile hay una rigidez tremenda en la importación de plantas o de animales y cosas de estas, ¿sabes? Sí, sí, muy Siempre rígido, es, muy rígido. claro, muy rígido, lo cual eso está muy bien. Pero bueno, seguimos siguiendo Déjame con hacerte Chile. una pregunta sobre Chile, Pepe. Vas en el Sí, sí, 86 por primera vez, me hablas de que en aquel entonces vas a Undurraga, Concha y Toro, Santa sí. Rita, y luego no vuelves a Chile hasta el 2005 o 2006, o sea, los viajes están Exactamente, separados sí. acá. Y cuando Sí, regresaste, ¿alguna otra marca, alguna otra etiqueta? Los Errázuriz, los Chadwick, los Don Melchor, pues que mira, bueno, eso es Conchitoro. Háblame del brinco, del salto de calidad, de cantidad y alguno que otro productor que te haya enamorado en esa segunda ocasión que visitaste. no, yo he ido varias veces a Chile, pero primero fue en el año 86 y después salté al año 2005 aproximadamente, ¿no? Ujú. Una de las cosas que yo percibí es que habían mejorado muchísimo lo que es digamos, la elaboración. Es más, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué en el 86, la bodega más moderna era la de Torres. Y Torres, pues su objetivo de Torres era vender para los chilenos y para los Estados Unidos. Estados Unidos, ellos estaban ya sentados en Estados Unidos con anterioridad y por esa similitud de las cepas, pues ellos entendieron que podían conseguir que la bodega de Maipó, creo que estaban, sí, están en Maipó, pues eh, eh, vender un vino moderno, un vino suave, un vino. Y resulta que las demás bodegas estaban un poco ancladas a un cierto pasado. No estaban dando unos vinos tan modernos como los de, los de Torres. Yo pensaba, de Torres se van a poner a la vanguardia de. Y no ocurrió eso. Fueron los demás los que arrearon bastante, se pusieron las pilas, como decimos aquí, y hoy por hoy, pues dentro del ranking de los vinos chilenos, pues los vinos de Torres están en el medio de la tabla, ¿no? Es Sí, decir, que o sea, tanto no sé, Santa Rita, Concha y Toro, que para mí es la pirámide perfecta de una bodega, una base de una calidad increíble, una parte media de la pirámide de una calidad y un precio interesante y una punta de vinos de culto, unos vinos espléndidos aquí. Para mí, siempre digo que una de las bodegas que más me impresionan por el equilibrio de los distintos estratos de esa pirámide es Concha y Toro. definitivamente. Allí, por ejemplo, el Almaviva y el Don Melchor son unos vinos superlativos. Don Melchor, estuve con Enrique Tirado, el enólogo, hace 2 años haciéndole una nota acá y un vino que no le envidia nada a un gran vino de Burdeos y el Almaviva, de hecho, pues es una alianza que tienen con Lafite Rothschild. Sí, Eh, exacto. yo pensaría que en Argentina se podría hablar algo similar con Catena, que es otro Sí, monstruo exacto, exacto. que ya lo tocaremos, que también ahí está el genial Alejandro Vigil, amigo mutuo, detrás de ese proyecto, y don Nicolás Catena Zapata y su hija Laura, Por por supuesto, supuesto. por supuesto. Sí, sí. Hablando de Argentina un poco, me pareció muy interesante toda esta parte en el libro, cuando, cuando subes a la bodega de Donald Hess, allí casi en el, la azotea del planeta, que llegas a probar estos vinos que tienen estas noches gélidas y estos días súper cálidos de contacto lumínico. Cuéntame esa experiencia de subir tan y tan alto. Bueno, la verdad es que en la latitud que está a la zona de Salta, pues es una latitud que prácticamente es difícil elaborar vinos si no están a una altitud tan pronunciada como la de la zona de lo que es, en fin, el territorio tan al norte de
de Argentina. A mí me sorprendió mucho el concepto ecológico que tenía Donald Hess y su mujer, también es una persona interesante, que intentaban conciliar el trabajo de sus empleados, el trabajo de muchos indios allí, muchos indígenas que estaban trabajando en un sentido muy ecológico. Claro, esto hablando en 2005, lo de ecológico, pues sonaba todavía algo raro, ¿no? Pero es cierto que a mí me interesó ir porque ellos compraron a los que hasta Echar, hacen a los, sí, bueno, sí, O sea, Arnaldo Echar fue un personaje muy interesante que falleció, un personaje, diríamos, además con su pelo largo, parecía de estos escritores románticos de finales del siglo XIX en Francia, ¿no? En París, ¿no? Y tenía una filosofía parecía ahí un Baudelaire, ¿ah? Sí, 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 no. Es muy interesante. La padre, claro, él tuvo una visión de ser el primero que contrató a Michel Roland, y Michel Roland, pues allí empezó a trabajar, empezó a hablar. Yo con Michel Roland le conocí en el año 91 aproximadamente, y hablaba francés, y hablamos en francés, pero resulta que ya cuando trabajó tanto tiempo en Argentina, ya empezó a hablar en español, pero con acento argentino, lo cual tenía mucha gracia, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, yo tengo una gran amistad con él y nos hemos visto muchas veces y tal. Pero evidentemente ese territorio me fascinó porque en qué medida un vino a 2000 y pico metros, cómo se comporta una cepa, ¿no? Pero lo curioso es que la amplitud térmica que existe entre la noche y el día, que es tremendo, puede ser de, yo qué sé, de 25 grados de diferencia en pocas horas, supone, primero, porque la altitud, los rayos ultravioleta son más potentes, por lo tanto hay una maduración proporcionalmente más rápida que la maduración que puede haber a 1.000 o a 800 o a 700 metros, ¿no? Pero resulta que te encontrabas con vinos con un toque ya pacificado, ligeramente pacificado, que no alteraba el sabor, o sea, que no, 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 no afectaba a la calidad del producto, pero después con una acidez de un vino, yo qué sé, del Loire, ¿no? Y esa suma de la dulzura de la maduración y la acidez daba una sensación de frescor en la boca y un volumen que me sorprendió bastante, ¿no? Hasta qué punto la altitud da esos dos elementos del frío y Sí, sí, el calor, ¿no? cuando yo te leía, recordaba lo que yo digo mucho, cuando un vino me gusta, digo que es un vino de potencia y de prudencia, porque tienes Exactamente. este calor de fruta intenso, pero algo en la acidez, algo Sí, sí, exacto, sí. de esa nota verde, que es la parte viva con nervio crujiente de la fruta, lo refresca, ¿no? Y podía sentir lo mismo al leerte, podía sentir lo mismo que sentí visitando alguna de las bodegas. Antes de seguir con Argentina, para los que nos escuchan, quiero hablarles de otra bodega que para mí es muy importante y es Bodegas Montes en Chile, de Aurelio Montes, una gran personalidad, una gran figura. Estuve con su hijo, a Aurelio padre lo he entrevistado y estuve con su hijo Aurelio. Es una gran bodega para visitar. Ahí está el ingeniero, el Francis Malman, tiene un restaurante que se llama Fuegos de Apalta, allí en Viña Montes. Y la otra bodega de Chile que también quería resaltar, que es un proyecto relativamente nuevo, es Bodegas Vic, donde el enólogo es nuestro amigo Cristian Vallejo, que estuvo como jurado en Vino Influencers y realmente parece un platillo volador a punto de suspenderse, pero todo eso totalmente anclado en lo que es la cultura chilena. Es una bodega, para mí, del Nuevo Mundo, la más bonita que visité en el año 2025 y que está haciendo también unos grandes vinos. Vic. Vamos Sí, entonces bueno, ahora un... Ajá, cuéntame. lo más importante, bueno, ya sabes que el Medoc chileno, ya lo decía, es el Valle de Colchagua, ¿no? Pues está la zona de Apalta.
También allí encontré los vinos más franceses, que por llamarlo así, de los chilenos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera porque tiene también que ver con Francia, ¿no? En el sentido y en el caso de Viñamontes, a mí me encantó el Syrah. El Syrah que hacía, el Syrah es una variedad muy complicada, porque es una Sí, sí, variedad sí. fácil para hacer un vino normal, pero difícil para hacer un vino extraordinario, ¿no? Y en este caso, el vino extraordinario, el Syrah es una variedad muy complicada que necesita una climatología relativamente fresca, no atlántica, pero sí mediterránea fresca, ¿no? En Cogotí, en toda la zona la zona del Hermitage, de la zona del Ródano, pues evidentemente la Syrah se comporta porque no es el frescor clásico mediterráneo español, sino un Mediterráneo más fresco. Bueno, pues el Syrah que yo encontré en Villamontes me sorprendió porque tenía Cur- matices, tenía expresión. Curioso lo que dices, Pepe. Eres una enciclopedia. No estás ambulando porque debes estar sentado, pero eres una enciclopedia ambulante. A mí Muchas Aurelio gracias. Montes padre me habló, uno de los primeros vinos que ellos pusieron en el mapa internacional fue el Montes Folly, Sí, Folly, Poli, sí, sí, que sí, sí, que Poli. el Folly en inglés quiere decir como un error, una locura, una incoherencia, y entonces él con su socio, Douglas Murray, que en paz descanse, y otro socio que se me escapa el nombre, se dan a la tarea de plantar Syrah allí en esta zona y todo el mundo, según tú lo has dicho, le comentó, pero estás loco, it's a folly, es un Sí, sí, error, sí. es una puesta en escena incorrecta, es un riesgo. Y mira el vino que terminaron haciendo con el nombre Folly, los amigos de Montes. Ellos también tienen un gran Carmenere que se llama Purple Angel o el Ángel Violeta y tienen Ajá. un gran vino que se llama el M. Pero Y después, el top of the line es el Taita. El Taita sí, es un espectáculo, es un vino super premium que debe rondar los 300 euros, que hacen solamente 10.000 botellas al año de 85% Cabernet Sauvignon, de los mejores cuarteles que tienen, y el 15% me dijo Aurelio, hijo, se lo reservan para ajustarlo según haya venido la cosecha. Taita es un homenaje a Aurelio, a uno de los fundadores, que es como la figura sabia, paternal. Fíjate que en las tribus siempre estaba el cacique, ¿no? Estaba la figura como del abuelo, el taipa. Y ese vino, Pepe, yo espero si no lo has probado que algún día lo puedas probar. ¿te gustó? ¿Te gustan los vinos de Casablanca y de San Antonio? Sí, sí, me El gustaron porque Sauvignon Blanc, me muy gustan bien, los ¿eh? Pinot Noir, Sauvignon Blanc, me gusta lo que se está haciendo en la zona del litoral porque cada vez estoy tomando más frescura, más acidez, cada vez estoy tomando más blancos, más rosados y los tintos me gustan que tengan más alma verde que capas de Sí, uva melosa roja o negra. correcto. Regresando un poco a Argentina, hablemos Sí, de Catena, de Alejandro Vigil, hablemos un poco de otros vinos, otros referentes. Una bodega muy bonita a la que fui fue Luigi Bosca también. sí. En Argentina hay mucha influencia italiana y fíjate de otro que no hablamos, y tú hablabas de los vinos y la influencia francesa en Chile, ¿cómo no hablar de Casa La Apostol, que eso es fundado por Sí, franceses? Otros grandísimos vinos los que hace Casa La Apostol en Chile. sí, Vamos a sí, sí. Argentina. Bueno, Sí. pero lo más normal es que los italianos se instalaron no solamente en Argentina, sino también en Uruguay. En Uruguay, la Sí, mayoría de las bodegas tienen apellidos italianos. sí, 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 de acuerdo. Vamos ahora un poquillo a Argentina. Aparte de esta experiencia allá con la familia Hess, el apoyo a sus trabajadores, estos vinos, digamos, de encumbrados casi a las puertas del cielo, ¿qué otros apuntes tienes de tu primera vez en Argentina? Bueno, la verdad, hombre, a mí yo quería ir a los extremos, ¿no? El extremo de la altitud y el extremo de la latitud. El extremo de la altitud con la zona de Salta y el extremo de latitud en Neuquén, ¿eh? Allí pues estuve visitando las bodegas que para mí era como el Napa Valley
de Argentina, donde está una serie de bodegas que se instalaron a principios del 2000, familia Schroeder, NQN, el fin del mundo, fin del mundo, los 800 hectáreas. Claro, ¿qué pasaba? Pues allí, lógicamente, primero, el dios Sol sigue funcionando igual de potente que en el norte. La diferencia es que la altitud, mientras que en el norte era 2.000 metros, en Neuquén pues son 600, 500 y tal. ¿Por qué? Porque claro, la latitud hace que el frío sea mucho mayor. Pero también el día, como no llueve, tampoco, pues resulta que y además la potencia del viento, porque el viento también hace madurar más rápido a la uva. El viento y el sol permanente hacen que esos vinos tengan también ese contacto entre la maduración de la uva, la alta maduración de la uva y el frescor de ácido de la noche, pero con una diferencia. No hay compotas, por eso hay la variedad de Merlot, la variedad de Pinot Noir, pues van a funcionar más o menos. Nunca será la Pinot Noir que yo encontré en Nueva Zelanda o la Pinot Noir de Borgoña, que es la que para mí sigue siendo superior a todos los Pinot Noir que se hacen, yo qué sé, pues en Napa Valley, en todas las zonas de California, y incluso pues las de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda también hay Pinot Noir, pero siempre hay la parte del sol que tiene una influencia. Hay que tener en cuenta que Borgoña no solamente es una zona más septentrional, sino hay muchos días en la época vegetativa que está nublado. Ujú. Entonces, la incursión del sol es mucho menor. Podría ser también, aunque, pues claro, Borgoña está a 200 metros sobre el nivel del mar, en definitiva, y la influencia que tiene es una influencia atlántica. Bueno, resulta que la Pinot Noir necesita frescor permanente desde por la mañana hasta por la noche. Entonces, esa parte herbal de fruto rojo, de cereza, de cassis, que los franceses utilizan mucho este nombre para determinar un fruto salvaje, pues eso todavía no lo tienen las demás zonas. Hay que decir que Borgoña ahí se erige como la, Sí, como sí, la y claro, señora. Pinot Noir siendo también un varietal en Champaña, que tiene un clima similar y que se da, Claro. se da bastante bien con esa frescura. Bueno, ahora sí. Sí, El clima de claro. ahora, Sí, el clima de ahora de Champán es el que yo encontré en Borgoña en el año 86. el que me parece Cambio también climático. interesante que hayas ido en ese viaje a Argentina a ver los proyectos que tienen los dueños de esta cicaya, la familia de Inciso de la Roqueta, que tienen estos grandes vinos que están haciendo en la zona sur, principalmente Pinot Noir. Eso no los Eh, conozco, no los conozco. No los conozco. te voy a decir el nombre. Son vinos de gran calidad, que tienen el nombre del año que se plantaron las viñas en Ajá, Argentina. Te digo ahora. Eh, Mira, son vinos de la Patagonia, que tienen una elegancia, una finura. Bodegas Chacra en Argentina, en la Chácara, no Patagonia. la conozco. Bodegas No la Chacra. conozco. La que tú mencionas en el libro son los vinos de Noemia, de Noemía, de Hans. Sí, no es mía, sí, Eh, exacto, sí. Ahí sí. Y yo eh, eh, conocí a la dueña Noemí Ujú. Cinzano, que es la familia del Vermut, que yo la conocí en la zona perdón, de Toscana, Italia, de todo lo que es Florencia y toda la zona ¿cómo se llama? la La región Toscana, más importante, la la, Toscana, tos- la la Toscana, Toscana. la Toscana. Exacto, la Toscana, que es el retrato más florido de una región vitivinícola en que los americanos suspiraban, siempre han suspirado por esa región, ¿no? Pues ahí conocí. Y claro, yo cuando fui con Peter Sisek, que la conocía mucho, y entonces estuvimos en su casa, en fin.
y, el, y uno de los de la familia tienen en Neuquén, tiene esta bodega que se llama Noemía o Sí, sí, Noemía, no, Noemía, Noemía de la Noemía. Patagonia. Pero Sí, sí. claro, pero es un vino, cuando yo lo conocí era un vino contundente, oscuro, denso, pero con una gran expresión, o sea, lo que hablábamos, que maduran muy rápido, pero resulta sin perder los atributos de frescura y de acidez que lógicamente un Sí, vino son tintos con cierta floralidad, a pesar claro. de su gran potencia, una floralidad de la frescura. Em, y Uruguay, Pepe, ¿qué opinas de la industria de vinos uruguaya? Ay, me encantó. Me encantó. Uruguay vive el vino para ellos, pero es el vino, los bodegueros uruguayos eh, son bodegueros que tienen ese contacto natural de la amistad, de la sensibilidad, de lo que el clima, el suelo, el territorio proporciona al visitante. No he visto una zona más preparada para el enoturismo como ellos. Pero no es un enoturismo de esto potente como pueden ser estas grandes empresas españolas que ahora están eh, trabajando en el enoturismo de una manera casi industrial, pues, pero sin ningún demérito, por supuesto. Pero me encantó esa apertura, esa bodega abierta al visitante, sobre todo, claro, Uruguay se gana la vida vendiendo vinos a los brasileños, ¿no? Porque Claro. un bodeguero, un bodeguero uruguayo que no sepa portugués lo tiene crudo, ¿no? Sí, ahí Por lo está mi tanto, amiga Fabiana Braco, que hace Fabiana Braco, bueno, hace grandes vinos en Fabiana, Uruguay, una crack amiga, sí, la he entrevistado. Ahora está el sí, proyecto este enorme de Bodegas Garzón, que sí. creo que en este momento es el No, pionero en impresionante, Uruguay. impresionante. Sí, en Uruguay a mí me gusta la gente, sobre todo en el mundo del vino, porque no tienen como esta prisa de vendértelo Exacto, todo el tiempo, sino que exactamente, un poco están enfocados en homenajear, preservar su tierra, dar a conocer exacto. su cultura, ¿no? No llevan tanta prisa, ¿no? Como puede ser en Chile o en Sin duda, Argentina por competir. ¿Sabes lo que pienso, Pepe, que le pasa a Uruguay? A Uruguay le pasa un poco lo que le pasa a Portugal, y me explico. Portugal sí, hace grandes vinos, pero sí, pero no hay gran, claro, tiene un sí, vecino muy potente, muy grande, que un poco se lleva los focos de atención internacional. Entonces, Uruguay, ya sabes que muchos dicen que son los primos de los argentinos, por ahí el acento, ya. mucha gente confunde el acento argentino con el de los uruguayos, y produce grandes vinos por sí solos, pero mucha gente al tener a Argentina al lado, tal vez un poco los pasa en la góndola del supermercado, pasa y los deja como un pensamiento secundario. Creo que un poco también Sí, en los vinos tranquilos, ojo, porque Oporto, Madeira, pues tienen su espacio, pero al Portugal tener un vecino tan grande, tan diverso como España, tal vez un poco le chupa esa atención. sí, de todas formas, Portugal, que lo conozco mucho, Portugal siempre ha vivido dentro de esa seriedad céltica, de los celtas, ¿no? Que siempre han sido personas reservadas, personas pragmáticas, pero con moderación, ¿no? Han tenido siempre una cierta devoción por los profesionales del vino. O sea, los enólogos, quizás los enólogos que mejor han trabajado y con más libertad han trabajado en la zona vinícola mundiales han sido los enólogos portugueses en su país, ¿no? Y de una manera, pues en el caso de Uruguay, lo que me encantó fue ese tratamiento abierto sin prisas, como tú decías, sin prisas de vender, sino con las prisas de alegrar, de convencer y de animar a la gente, a los compradores, no desde la caja de vino, desde la botella, sino de la estancia, del sitio, del lugar, del paisaje, de la viña, de recorrer. Parece como que si los uruguayos prohibieran vender una caja de vino antes
de conocer la bodega. No sé si me explico, ¿no? Sí, 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 Ellos tienen... definitivamente. Yo creo que son muy educados, muy Sí, hogareños en el sentido amplio de la palabra hogar, siendo la patria el hogar, y ellos quieren que conozcas del Uruguay a través de sus vinos y no a mí me gustó, compra el vino me- para me- que a- conozcas Uruguay. exacto. A mí lo que más me llamó la atención, aparte de Fabiana, tampoco hacía los vinos tan espectaculares como encontré con otros vinos o otras zonas, pero me gustó esa entrega hacia el visitante. Bodegas Pisano, por ejemplo, los Sí, hermanos sí, Daniel, sí. Eduardo y Gustavo, son gente con un buen humor, vinos con una muy, en fin, intentando alegrarte el momento con sus tonos socarrón al hablar con la gente y sobre todo con un gran conocimiento de la viña. Ahí probé unos vinos muy interesantes. Para mí fueron quizás los más interesantes. Aparte, Garzón. Por Garzón ya es un concepto de bodega grande, pero espectacular. Yo tuve en mi cuenta de Facebook, tuve durante 2 años como foto al lado de la foto personal, De el perfil, sí. viñedo, el viñedo de Garzón, porque son lomas, son pequeñas lomas que son como pequeños bultos en un territorio, en un viñedo enorme, que con un paisaje precioso y sobre todo también un concepto de turismo avanzado, ¿no? De una gran bodega. Y además fueron después de Galicia, después de Rías Baixas, son la bodega que más hectáreas de albariño tiene. De Alvariño, claro, Eh, claro. albariño de 40 hectáreas de albariño. Hombre, el albariño gallego es un albariño con una acidez afilada, muy herbal, con expresión, con algo de floreidad, mientras que en el caso de Garzón eran vinos un poquitín más maduros, más, más meridionales, por llamarlo así, ¿no? Más meridionales desde el punto de vista del hemisferio norte, porque meridionales en el hemisferio Sí, sur es más frío, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustó el trabajo de viticultura que Garzón hace con especialistas de todos los niveles. Es una marca muy internacional sí. y que además ha llegado a ser una de las bodegas más señeras en el ranking de las bodegas más bonitas del Sí, mundo. Llegó a estar en tienen un primer lugar. vino Balasto, creo que se llama, que es un Alasto, sí, espectáculo, sí. el tope de gama. La industria de vino uruguaya, y lo digo con respeto, lo digo casi como un halago, Sí. es una industria sin ambición de vender, Exacto, exacto, es una industria con ambición de vivir y de que los exacto. visites y de que te van a dar un apretón de manos, un abrazo, igual si le compras un vino o si no le Sí, compras. señor. Lo has descrito perfectamente. Sí, ellos son un país especial. Antes de cerrar, ¿has probado alguna vez un vino de Bolivia, de Ecuador? Sí, pero no en Bolivia, no he visitado Bolivia. Sí, bueno, pues los vinos que yo he probado de Bolivia, los vinos que he probado del Perú, son vinos, pues eso, los vinos de regadío, vinos de mucho, de sol, acidez y riego. No sé si en el boliviano yo probé uno, no recuerdo bien, yo vi pues ese concepto de la madurez por un lado y de la acidez por otro, la acidez por la altitud, porque son también viñedos Sí, en altísimos. Pero Tarija, no. En Tarija hay unos vinos de Bolivia que comparten más o menos latitud o altitud, es lo que quiero decir con lo que Sí. uno se encuentra pues en Mendoza. Y probé una Petit Verdot de Hacienda Solana, me parece, o Campos de Solana, Ajá, que me ah, hicieron llegar una muestra y me pareció un gran vino en la zona de ajá, Tarija, en Bolivia. También probé algo de ajá. Ecuador, el país donde nací, que es curioso porque ahí tú tienes dos vendimias al año por la, Claro, claro. por la temperatura, ¿no? Súper interesante, Pepe, esta charla. Gracias por tu tiempo. Hemos, de una forma intencional, dejado fuera de este recorrido a Estados Unidos, que ya de por sí pues Sí, es un mercado enorme, y me parece, porque conozco bastante de esos vinos, me parece que tal vez podríamos tomar esto como tema para la próxima charla, de enfocarnos un sin poco duda, sin duda. en Estados Unidos, mi querido Pepe.
Sí. Gracias por tu tiempo, gracias por tu amistad, gracias por enseñarnos y por seguir a la vanguardia de lo que son los grandes comunicadores del vino de la querida España. Pues gracias a ti, Eduardo, por dejarme hablar. Un gran abrazo y nos estamos viendo pronto, amigos. Recuerden suscribirse, por supuesto, comprar las memorias de Pepe Peñín en el mundo del vino. Les estoy dejando el enlace aquí en la descripción del video y conectar con este podcast, compartirlo con quien usted entienda le pueda sacar provecho. Será hasta la próxima. Adiós. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.